puedo sentir su presencia tan bella y muy dócil en este momento. Él es alguien, no es como dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿verdad? Como similar. Las palomas son muy dóciles y cuando una paloma viene y se para en tu mano, en tu hombro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quedarte quieto porque quieres que permanezca. Y así nosotros queremos permanecer quietos delante de Dios porque queremos que su presencia en esta forma maravillosa que se está manifestando permanezca sobre nosotros. Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que puso en mi corazón y la he titulado la enseñanza Una vida arraigada en los propósitos de Dios. Una vida arraigada en los propósitos de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero que mi vida esté arraigada, cimentada en los propósitos de Dios. Yo no quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que yo quiera. Yo quiero lo que Dios quiere para mi vida. Y yo quiero vivir no solo tratando de hacer la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros como hijos deseamos que la voluntad de Dios se lleve a cabo a través de nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para todos, sin excepción. Dios ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Yo te quiero decir que no importa qué te dijeron, no te importa qué te dijeron sobre tu nacimiento, las historias que te digan, no importa. A mí me decían que de 12 hijos, imagínate, soy la número 8, ignorada, ¿verdad? Me dejaban sentada en una silla por todo el día, desde la mañana hasta la noche, y porque me gustaba comer mucho, dicen, ¿no, verdad? Y me dicen tantas cosas, a uno le dicen, ¿verdad? De nuestro nacimiento, tal vez fue difícil o no te esperaba, pero yo quiero decirte que no importa qué es lo que te hayan dicho sobre tu nacimiento, yo quiero decir que tu nacimiento tiene un propósito divino. Hay un propósito divino en tu vida. Dios te envió en este punto de la historia. Dios sabía que tú ibas a nacer, ibas a estar vivo en el 2020. Se iba a experimentar una pandemia global, donde íbamos a experimentar circunstancias difíciles. Dios sabía que tú ibas a estar aquí en existencia como persona. Y Dios te ha escogido para hacer la diferencia en esta tierra de una manera que nadie más la va a poder hacer. Tú tienes un propósito específico y único. Si tú no lo llevas a cabo, nadie lo va a poder llevar, porque Dios te creó exactamente con un propósito específico en tu vida. Hay una persona en la escritura que la escritura nos habla de su llamado. Y la verdad, el tiempo que este hombre fue llamado fue el profeta Jeremías. Fue un tiempo muy, muy difícil en la nación de Israel. Comenzó con un tiempo bonito experimentando la restauración del rey Josías, pero después de él, todos los reyes fueron terribles, se apartaron de Dios y experimentó uno de los tiempos más difíciles de la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Una gran desesperación, todo fue destruido, la sociedad, la nación, todo fue desintegrado y fueron llevados como esclavos. Pasaron un tiempo difícil, y ese es el tiempo que Dios lo llamó para ministrar, para llevar a cabo un propósito que Él tenía para su pueblo a través de la vida del profeta Jeremías. Y para que podamos ver cómo podemos mantenernos arraigados en el propósito de Dios, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque todo se ponga oscuro, aunque parezca que no hay salida. Hay cosas claves que podemos aprender en la vida de este profeta que Dios le dijo en su llamado. Y vamos a poder, cuando comprendemos estas cosas, vamos a poder mantenernos arraigados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y lo leemos en Jeremías capítulo 1,
Voy a leer el pasaje completo de su llamado, que son los versículos 4 al 10. Y dice así: y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y a todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y lo tocó, y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar y para destruir, para derrocar y para edificar y para plantar. Este es el encuentro de Jeremías con Dios sobre su llamado. Y hay una conversación entre Dios y Jeremías. Pero la primera cosa que quiero llamarte la atención, cómo comienza el versículo 4. El versículo 4 dice: y vino a mí palabra del Señor. Y vino a mí palabra del Señor. Yo quiero decirte que Dios envía palabra a tu vida en esta hora. Dios envía palabra para tu vida. No solo para el profeta Jeremías, que dice: y vino palabra de mí. ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios a tu vida? Que tal vez a través de la escritura mientras que lees, o tal vez a través de un siervo de Dios, por medio de profecía, o tal vez por medio de un consejo, la palabra de Dios llegó a tu vida. Dios envía su palabra porque Él quiere revelarte su propósito para tu vida. Cuando nosotros estamos conscientes que hay palabra de Dios, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Que te recuerdas tal vez y dices: sí, Dios me habló en este retiro, Dios me habló en este servicio, Dios me habló. Pero ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta cuando la palabra de Dios ha llegado a tu vida? ¿Cómo has respondido? Tal vez la guardaste y ya la dijiste: qué bonito lo que Dios me habló. Y ahí está guardada la palabra, pero no la has activado, pero no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te ha hablado. Tan solo lo ves como un sueño que algún día se cumplirá. No, la palabra de Dios no la podemos ignorar, no la podemos guardar. La palabra de Dios se tiene que obedecer, la palabra de Dios se tiene que vivir, porque es palabra de Dios. Entre más nosotros respondemos a la palabra, más el Señor la va a enviar. Yo quiero que tú declares en este momento en tu vida y di: Dios envía su palabra a mí. Dios envía tu palabra a mí. Lo creo con todo mi corazón que hoy hay palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vino la palabra de Dios a la vida de Jeremías en ese momento crucial de su llamado, y creo que también lo llega a cada uno de nosotros. Segunda cosa que quiero que veas es que Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida. Dios en esa conversación con Jeremías le muestra y le dice lo que Dios está haciendo en él. Aunque Jeremías tal vez no era lo que estaba pensando. Jeremías tal vez estaba viendo la perdición de la nación, cómo se habían ido tras otros dioses. Tal vez estaba enfocado en otras circunstancias, pero Dios le trae la atención y le dice: mira lo que yo estoy haciendo. Yo te quiero decir que así como le habló a Jeremías, Él quiere decirte las 4 cosas muy, muy importantes que vamos a ver. Dios selecciona 4 verbos
4 verbos para describir su actividad personal en la vida del profeta Jeremías. Y yo quiero que también, así como usó 4 acciones y Dios 4 verbos para describirle al profeta lo que él estaba haciendo en su vida, por eso él tenía que responder al llamado que él estaba haciendo en esa hora. Y creo que también esas 4 cosas aplican para cada una de nuestras vidas. Esas acciones que necesitamos mantener vigentes en nuestra mente, de que Dios está obrando, está haciendo algo divino en nuestras vidas. La primera, las 4 cosas o acciones de Dios que vemos en la vida de Jeremías, que Dios le dice, es en el Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Primera cosa, y formar es la segunda. Y dice: y antes que salieras de la matriz, te consagré. Tercera cosa, y te di por profeta a las naciones. Cuarta cosa, te di. Entonces el Señor le habla al profeta con 4 cosas y le dice: estas son las cosas que yo estoy haciendo en tu vida. Yo te formé, yo te conocí, yo te formé, yo te consagré y yo te di por profeta a las naciones. En otras palabras, su asignación, Dios lo asignó en ese rol. Primera cosa que vamos a ver es que Dios nos conoce. Dios te conoce. Dios te conoce tus fuerzas. Dios conoce tus debilidades. No hay sorpresas para Dios. Dios nos conoce tal como somos. ¿Qué significa ser conocido por Dios? No sé si te has puesto a pensar en eso, pero para que Dios le diga al profeta, aún antes que te formara, antes de que tú existieras en una forma material, biológica, en este mundo, dice Dios, yo ya te conocía. Eso me impacta de saber que aún antes de que mi madre me concibiera, Dios ya me conocía. Dios ya te conocía. ¿Y qué es ser conocido por Dios? Oh, este es un conocimiento amoroso, porque Dios nos conocía ya en su conocimiento, nuestra existencia. Él puso su mirada y nos eligió de acuerdo a su palabra. Cada hijo de Dios, Dios nos conocía antes de que fuésemos concebidos. En Romanos 8:29 nos dice la palabra: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos los hermanos. Dios dice, porque Dios nos conoció de antemano ya te conoció para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que la gente nos conoce mejor, tu mamá, o alguna persona a quien tú estás cercana, o piensas que tú mismo te conoces. Pero la realidad, entre más he estado pensando en esto, me doy cuenta que no me conocía. Estoy descubriendo cosas de mi propia vida a esta edad. Digo, wow, no sabía que yo era así. Y empiezo a pensar y a reaccionar. Y ahora hay muchas preguntas. Le digo, Señor, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué hago esto, Señor? Antes, yo pensé que yo me conocía, pero ahora estoy aprendiendo a conocerme mejor. En otras palabras, ni aún nosotros mismos nos conocemos como tal como somos. Ni aún las personas que viven cerquitas y que dicen, no, yo sé cómo es esta persona porque yo vivo con esa persona. Sí, hasta cierto punto tienes una mejor idea tal vez de lo que los demás pueden decir de esa persona, pero solo hay una persona que nos conoce en nuestra totalidad, en tal como realmente somos. No somos ni siquiera, no es lo que nosotros pensamos o lo que nos dicen otros que somos, pero ¿cuál es la realidad de quién realmente somos? Solo Dios nos puede decir. Yo quiero que te imagines tu vida de esta forma.
la persona que tú realmente eres, la persona que Dios realmente conoce, que tú eres, es esta persona. La persona que Dios creó menos el efecto del pecado en tu vida. Y es la persona que Dios te creó. El efecto, todas las actitudes malas, las decisiones malas, todos son efectos del pecado. Pero Dios quiere revelar, Él conoce a la Adriana antes del pecado. Él conoce a Lucrecia antes del pecado. La verdadera Adriana, la verdadera Lucrecia, la verdadera Cindy, es la persona que Dios conoce, que ni aún tú ni yo conocemos. Y Dios quiere revelarnos. Dios quiere que diga, yo te conozco mejor que nadie. Mejor que nadie te conozco. Por tanto, yo soy el único que te puede decir quién tú eres. Por tanto, solo Dios nos puede dar nuestra identidad. Por tanto, solo Dios nos va a revelar quiénes somos y para qué fuimos creados. Solo en Dios te puedes pasar buscando esas preguntas en literatura, en diferentes pensamientos seculares, pero la realidad es que solo Dios nos puede revelar quiénes somos, porque Él nos conocía antes de nuestra existencia. Aún antes fuimos creados en el corazón de Dios, y ser conocido por Dios es lo más maravilloso. Pensar en lo puro, en lo que Él nos creó en su corazón antes que pecáramos, antes que naciéramos. Esa es la persona que Dios conoce. Esa es la persona que Dios quiere que tú te veas. Porque Jeremías se miraba y decía, no, yo no, Señor, no puedo hacer esto, no lo otro, Señor. Dice, esa persona que tú estás describiendo, no es la persona que yo conozco. Dios dice, esa no es la persona que yo conozco. Yo no conozco a alguien con esas debilidades, con esas inseguridades, porque yo te conocí antes que fueses concebido. Ser conocido por Dios es lo más maravilloso, porque Él es el que nos da nuestra identidad. Y nomás brevemente te quiero decir algo que Dios quiere que tú sepas sobre quién tú eres, porque Él lo conoce y Él lo ha declarado. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18, la palabra de Dios nos dice, y seré para vosotros Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es lo que Dios te conoce y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y a veces no te puedes ver como una hija de Dios, como un hijo de Dios, porque te ves todos tus errores, todas tus fallas, todas las inseguridades. Pero hoy Dios te dice, yo te conozco como tal realmente eres. No eres como tú piensas, no eres como los demás te dicen. Tú eres como yo te conozco. Esa es la verdadera persona que tú eres. Queremos ser conocidos por Dios. Para poder vivir una vida arraigada en los propósitos de Dios, tú tienes que verte como Dios te conoce, tal como Dios te conoce, sus ojos, como Dios te ve, y no como te ves a ti mismo ni como otros te ven. Es la primera cosa que Dios le dijo al profeta, y le dijo, antes que te formara, te conocí. Después dice que lo formó, porque primero lo conoció y después lo formó. Dios formó a Jeremías en el vientre de su madre, y esto habla de un poder soberano sobre las vidas de la creación de Dios. Dios es soberano. Él es el que nos formó, Él es el que nos diseñó. Esto que piensas, a veces pensamos, pues Jeremías se convirtió a través de la composición genética de su madre y su padre, y salió esta personita. Salió con pelo chinito, morenito, chaparrito. Bueno, así me lo imaginé.
como sea, pero no, eso no es un accidente de esa genética, de esa composición genética. No, esto no fue un accidente como tú fuiste formado, como tú fuiste criado. Jeremías no fue un accidente, él fue formado, diseñado en el vientre de su madre. Cada uno de nosotros también hemos sido diseñados, formados en el vientre de nuestra madre. Allí estaba el Señor. Cuando habla de formar, habla de diseño. No solamente algo que ahí que sin forma. No, Dios te ha dado forma única y específica. Tu forma, todo lo que tú tienes físicamente, es parte de lo que Dios te ha dado para llevar a cabo el propósito de Dios. Es la misma palabra que se usó cuando le dice Dios a Jeremías, te formé. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2, 7 al 8, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento y vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabías que Dios primero crió todo lo que iba a ser necesario para el hombre y la mujer? Primero crió el jardín. Dios ya, antes que formara, Dios ya tenía preparado todo lo que tú ibas a necesitar para llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida. Ya está todo listo. Dirás, me falta esto, me falta lo otro. No, Dios lo preparó de antemano para que tú cumplas el propósito divino para tu vida. Hay un diseño. Dios, todo lo que Dios hace tiene propósito. El Salmo 139, versículos 13, 16 nos dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aún en lo oculto fui formado, entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios te ha formado. Dios me ha formado. Y no solo, pero dice también que en otra versión que ya escribió todas las cosas en un libro sobre nuestra vida. Ya están escritas las cosas que Dios va a hacer a través de tu vida. Lo que Dios ha escrito, sin faltar una de ellas, dice, piensa en ti. Dios te ha formado con una perfección, se ha esmerado. Y es como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué hace el barro? Nada, solo se deja formar, se deja diseñar. El barro solo responde al toque de su Señor. El barro solo responde al toque de su Señor. Y nosotros somos barros en las manos de nuestro alfarero, que es Dios. Y lo único que tenemos que hacer es responder a su toque, porque Él es el que nos ha formado, Él es el que nos ha diseñado, Él es el que ha diseñado el propósito específico para cada una de nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es responder y no cuestionar a Dios. Amén. Pero muchas veces lo cuestionamos. Pero vamos a ver qué es lo que Dios trata con nosotros cuando empezamos a cuestionar a Dios, porque a Dios nadie lo tiene que cuestionar. Me encanta cómo Él le habla a Jeremías, y vamos a llegar en ese momento. Tercera cosa que le dice Dios a Jeremías, ¿qué es lo que hizo? No solo te conocí, no solo te formé, pero también te consagré, dice. Consagrar significa separar. Yo te he separado para este propósito. Tú estás diseñado para esto y solamente para eso. Yo no sé tú, pero si has querido usar algo que realmente no es para eso y lo usaste y no funciona muy bien, pues así nuestras vidas también, cuando queremos llevar a cabo
nuestra propia agenda, nuestros propios planes. Te voy a decir, no van a funcionar. Vas a tratar por años y años, pero tus planes se van a frustrar porque no fuiste diseñado para tus planes. Fuiste diseñado para el propósito de Dios para tu vida. Esa es una verdad que necesitamos entender. Que alguien dijo que cuando Dios ya nos ha tomado y nos ha separado, estamos arruinados para hacer cualquier otra cosa, excepto el propósito de Dios. Mejor hay que cedernos, ¿no? Es mejor cedernos al propósito de Dios. Dios te ha dado gracia, te ha dado dones, te ha dado todo y te ha separado para un propósito específico en tu vida. Cuarta cosa que quiero mencionar es que Dios asignó también su rol al profeta Jeremías, y también de la misma manera Dios ha asignado el rol de nuestro propósito en esta vida. Dios nos ha designado a hacer algo específico con nuestras vidas de impacto. Jeremías no se puso en esa posición, dice, yo te puse, le dijo el Señor. Y eso también el Señor te dice en esta, yo te voy a, sea lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, yo, dice el Señor, yo lo voy a hacer. Mucha gente se quiere poner en posiciones y siempre va a resultar en fracaso, en frustración, porque es cuando la persona se quiere poner. Pero cuando Dios pone, wow, es algo maravilloso. Y Dios quiere que tú reconozcas que Él es el que te va a poner. Dios es el que pone y el que quita, nadie más. Y tenemos que tener claro esto en nuestro llamado para servir a Dios. Estas 4 cosas que Dios quiere recordarnos, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y que los demás, que Dios nos ha formado, nos ha diseñado específicamente. Si eres alto, si eres bajito, sea como sea tu diseño, tu color de piel, todo eso no es un accidente, es el propósito de Dios. Dios nos ha formado con un propósito específico que vamos a llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. Y por último, el cuarto era que fuimos asignados. Pero cuando Dios nos llama, hay siempre una gran tentación. Cuando Dios nos llama a hacer algo, y yo te lo digo por experiencia propia, puedo decirlo. Yo sé a lo que Dios me ha llamado, pero muchas veces, digo, Señor, no creo que se pueda, Señor, no creo que lo pueda hacer. Hay un momento que cuando Dios te ha dicho, vas a hacer esto, vas a hablar mi palabra, o vas a hacer esto, vas a ir a esta nación, y muchos dicen, ay no, yo no puedo, pero si no sé hablar, no sé relacionarme, no entiendo esto, no entiendo el idioma. Empiezan, la gran tentación cuando tenemos el llamado de Dios son las excusas, y tenemos esa gran tentación viene cuando nosotros en ese momento, en lugar de verlo a Dios, al que nos ha llamado, al que nos ha formado, al que nos conoce, al que nos ha asignado a ese propósito, empezamos a vernos a nosotros mismos. Es cuando empieza el problema y muchos se quedan estancados en ese momento. Cuando tú quitas tu mirada de Dios y empiezas a enfocarte en ti. Y es lo que hizo exactamente el profeta Jeremías. Empezó las excusas y dijo, ay Señor, pero yo no sé hablar porque soy joven. Empezó a decirle a Dios, ¿por qué no? Imagínate, decimos, ay qué atrevido, ¿cómo le pudo decir no a Dios? Pero la realidad es que nosotros hacemos lo mismo con Dios. Ay no, Señor, por favor, no, yo no puedo. Estamos diciéndole no a lo que Dios nos está diciendo. Y decimos, buscamos excusas cuando nos ponemos a ver a nosotros mismos. Y cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos, miramos, ay, el temor, la inseguridad, las deficiencias, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y entonces empezamos a decir las excusas. ¿Por qué no podemos llevar a cabo lo que Dios quiera? ¿Cuántas veces? Yo quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Cuántas veces tú has pensado de esa manera como profeta? Que has dicho, Señor, yo no.
yo no puedo, Señor. ¿Cuántas veces has pensado de la misma manera? Pero el Señor te dice, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa en este día? Que has estado allí neutralizado por tanto tiempo. ¿Cuál ha sido la excusa que el enemigo te ha puesto en tu mente y que tú te has creído? Y dices, tal vez, Jeremías dijo, yo soy muy joven. Tal vez el otro dice, no, ya soy muy mayor. El otro dice, no, apenas estoy en la mitad de mi vida. Después, cuando esté más mayor, le sirvo a Dios. Muchas excusas van a ver, son excusas. O tal vez dices, yo no tengo educación. O tal vez yo ya no tengo fuerza física. Puede haber muchas excusas. Pero yo quiero que te recuerdes en este día que las excusas no valen para Dios. Nuestras excusas no valen para Dios. Y Dios te dice, así como le dijo a Jeremías. Me encantó. Y yo, porque ¿cuántas veces Dios no me ha corregido de esta forma? La verdad me identifiqué tanto como Dios corrigió al profeta Jeremías en este momento. Cuando le dice, no, Señor, yo no, porque soy no sé hablar, porque soy muy joven. Dios le contesta en una forma firme, directa y clara. Uy, y yo dije, ay, Señor, que gracias por hablarnos de esa forma. Esta es la forma que le contestó Dios a Jeremías cuando le dio sus excusas. Le dijo, pero el Señor me dijo, no digas. Quiero que repitas esa frase. Dila, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. Eso fue la corrección de Dios a Jeremías cuando le dijo, yo no, Señor, yo no puedo, Señor. Lo primero que Dios le dice, no digas, cierra la boca, cierra la boca. ¿Cuántas veces tenemos y abrimos la boca para hablar lo negativo, lo contrario de lo que Dios ha dicho de nuestras vidas? Dios te dice, no digas, no digas. ¿Qué es lo que estás diciendo que va contrario a lo que Dios ha dicho sobre tu vida? El Señor hoy nos dice así, en una forma amorosa, sencilla, y nos dice, cierra la boca, no digas que soy joven, no digas no sé hablar, no digas estoy ya muy mayor, no digas no puedo hacer esto, no digas no tengo fuerzas. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde? Que te dice, no digas, no digas. El Señor quiere corregir nuestra forma de hablar. Gracias a Dios porque Él nos corrige. Y me encanta que cuando Dios habla, hay que oír y no más darle la contraria. No digas. Dios nos quiere corregir en las cosas negativas, que estamos hablando de nosotros mismos. Ya no hay solución para mi problema, dirán. Y el Señor te dice, no digas eso. No, yo ya no puedo más. Ya me van a quitar el trabajo. El Señor te dice, no digas. No lo digas. Porque lo que yo te diga es lo que vas a hacer. Qué fuerte, ¿verdad? Qué firme el Señor. Pero qué tan directo, claro en su dirección y corrección a sus hijos. Y es lo que creo que Dios está trayendo un cambio en nuestra mente y quiere que se te grabe esta frase, no digas. Cada vez que vayas a decir algo malo en contra de lo que Dios piensa de ti, porque es solo Él que te conoce realmente, el Espíritu Santo te va a estar ahí para decirte, no digas lo contrario. Y no solo le dice no digas, pero el Señor afirma su señorío sobre la vida de Jeremías. Le dice, no digas, soy joven. Y le dice, porque lo que yo te diga, eso vas a donde yo te diga vas a ir, y lo que yo te diga vas a decir.
En otras palabras, yo soy el Señor, yo soy tu Señor, yo soy tu dueño. Y lo que yo digo, eso se va a hacer en tu vida. Dios estaba allí en ese momento afirmando su señorío sobre la vida de Jeremías. Y es lo que Dios te dice en esta hora. Dios está afirmando su señorío sobre tu vida en este momento. El Señor te dice, lo que yo te diga, eso vas a hacer. Lo que donde yo te envíe, eso allí vas a ir. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer en esta hora? Eso es lo que vas a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque Él es tu Señor. Porque Él es nuestro Señor. Por eso le vamos a obedecer. Porque Él merece nuestra obediencia. Oh Señor, gracias por afirmar tu señorío. Siento como que tenemos una sesión de corrección, pero tan amorosa el Señor, ¿verdad? El Señor al que ama, a ese que corrige, a ese corrige. Y para terminar, quiero concluir que yo te quiero decir que podemos cumplir nuestro propósito a pesar de nuestros temores y deficiencias, inseguridades. El Señor nos los dice en el versículo 8, dice: no tengas temor ante ellos, porque yo estoy para librarte, declara el Señor. Aquí vemos la clave de por cómo podemos llevar a cabo el propósito de Dios. No importa todas mis deficiencias, no importa todas mis excusas. No voy a decir nada de lo que vaya contrario a la voluntad de Dios, a lo que Él sabe de mí. En esta área, Dios quiere que te dice: no tengas temor. ¿A qué es lo que tienes temor en tu vida? El temor no nos deja avanzar. El temor viene y nos paraliza. Y dice el Señor: no tengas temor. Aunque a Jeremías físicamente, emocionalmente sufrió, pero el Señor le dijo: no temas, porque yo voy a estar allí para librarte. Nosotros podemos realmente vencer el temor, igual que el profeta, cuando verdaderamente confiamos que Dios está con nosotros. El Señor le ordena que no tema y le dice el por qué no debe de temer, porque dice: porque yo estoy para librarte. Y de igual manera el Señor nos dice en esta hora: no temas a lo que yo te he llamado, no temas. Muévete. Siento en mi espíritu que el Señor ha llamado a muchos a tomar pasos de fe, como cuando vas a cruzar el río. Los sacerdotes tenían que primero poner sus pies en el agua. El agua no se levantó primero. Ellos primero pusieron su pie en el agua y el agua se movió. Así también Dios te dice en este día: oh, toma ese paso de fe. Toma ese paso de fe. Cree verdaderamente que yo estoy contigo para librarte de todo plan, de todo ataque del maligno, porque yo ya vencí a Satanás en la cruz del Calvario. Yo soy tu libertador, yo soy el que te sustento, yo soy el que te guío. Oh, el Señor está allí. ¿Crees verdaderamente? ¿Crees que Dios está contigo? Porque tienes que creer para poder llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida, para poder estar arraigados en nuestras vidas en el propósito de Dios. Necesitamos creerle a Dios que Él está contigo, que Él está conmigo. ¿Confías que su presencia está a tu lado? ¿Confías realmente que Él está? Si no confiamos en eso, en esa realidad, estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿sabías? Si no creemos que Dios está realmente con nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Porque mira lo que Él dijo.
lo que Él nos ha asignado. Todo hijo de Dios, esta es nuestra misión, esta es nuestra comisión. Y mira lo que Dios dice en Mateo 28, versículos 19 al 20, dice, hablando Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Amén, porque yo estoy contigo. Puedes ir a las naciones, puedes predicar con denuedo, puedes hacer la voluntad de Dios, porque Dios está contigo. No temas, no temas a sus rostros, no temas las intimidaciones, las palabras que vengan y te quiera intimidar Satanás. No temas, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Aleluya, aleluya. Yo quiero que tú le digas al Señor y hagas esta declaración sencilla, pero yo quiero que la hagas con fe, no con la cabeza, pero con el corazón. Y que realmente lo digas con fe, porque Satanás va a temblar, el infierno va a temblar cuando tú y yo declaramos esto con fe, seguros 100%, sin un duda en nuestro corazón, que Dios está con nosotros. Y yo quiero que lo hagas con fe y hagas esta declaración. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie y vamos con fe. Con fe. Ahí creo que en ese momento que tú lo hagas, se van a derribar fortalezas que Satanás ha tenido en tu mente por muchos años, limitaciones. Y cuando tú hagas esa declaración con fe, esas fortalezas van a ser derribadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido que antes que cada uno de mis hermanos haga esta declaración, que tú fortalezcas su fe en este momento, Señor. Fortalezcas su fe en tu palabra. Que crean con todo su corazón, sin duda, Señor, al hacer esta declaración. Y declaro que fortalezas serán destruidas en el nombre de Jesús.